Buenas noches y para todos y todas. Estamos hoy con el grupo de Cábala para Todos y vamos a tener el tema del Año Nuevo Iniciático y el Día del Perdón. Hoy nos da la propuesta y la charla el profesor Leopoldo Pompa. Sean ustedes bienvenidos. Pueden intervenir, más es importante seguir un orden y levantar la mano. Gracias. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias a todas las presentes. Vamos a platicar sobre esta charla que realmente es hermosa. Son momentos de felicidad y vamos a tener una perspectiva cabalística de Rosh Hashanah y Yom Kippur, una reflexión espiritual más allá de la tradición judía, tratando de llevar el significado profundo de estas fiestas. Estamos con la idea de que el año nuevo comienza en el solsticio de invierno. Para nosotros, para los cabalistas, el año nuevo comienza espiritualmente en el equinoccio del otoño. Dice la tradición que este fue el día en que Adán se rebeló y comenzó la historia de la humanidad. En el calendario judío, el día, el día lunes comenzó un año nuevo, el año 5786. O sea, más de 3200 años. Vamos adelante, vamos atrasados, los de la tradición gregoriana tradicional con relación a la tradición hebraica. Pero lo más importante es que en esta fecha, la tradición considera que comenzó realmente la vida del reino, la vida del ser humano, la vida de sentimientos, de emociones, de percepciones, en donde nos separamos del Pardés, donde nos separamos del Edén, de ese lugar ideal, magnífico, donde lo único que teníamos que hacer era recibir, recibir y recibir. Pero vino esta rebelión, vino esta tentación y comienza la historia de los seres humanos. Comienza precisamente en este día que la tradición reconoce como Rosh Hashanah. ¿Qué quiere decir Rosh Hashanah? Quiere decir Rosh es cabeza en hebreo y Hashanah se refiere al año. Entonces, esta es la cabeza del año. Aquí es donde el año comienza a revelarse, comienza a transcurrir y como todo aquello que tiene un nacimiento, comienza en un estado de purificación, en un estado de alta pureza. Estamos viviendo días maravillosos. Hoy es el cuarto día del año nuevo. Cuando lleguemos al día número 10, llegaremos al día del perdón, que es la culminación de este periodo de días del principio del año nuevo espiritual. Y coincide con dos fenómenos astronómicos muy específicos. El primero es que la Tierra está en su traslación en el equinoccio del otoño. Es en el momento en que la Tierra se pone exactamente en el punto medio de su trayectoria entre lo lejano y lo cercano, y está la luz perpendicular sobre, sobre todo, sobre toda la Tierra a pesar de su inclinación. Y el otro fenómeno es la luna nueva. Todos los meses del calendario hebreo
comienzan en la luna nueva. El calendario hebreo es un calendario que tiene su duración de 29 días, 30 a veces, pero corresponde estrictamente con la luna nueva. Siempre el día 1 del calendario hebreo es la luna nueva. El efecto es que tenemos el día 1 del mes de Tishrei, que es el mes de Libra, que es el mes del otoño, por antonomasia, empieza el año hebreo, empieza el año del calendario judío, pero el calendario judío tiene 2 años, el espiritual y el de Pesaj, que es el equinoccio de primavera, en donde se dan los fenómenos de liberación. Entonces, este es el proceso de introspección en Rosh Hashanah. Veremos fundamentos de Kabbalah y su visión sobre estas festividades. Veremos la perspectiva del Ari y la renovación de la conciencia en Rosh Hashanah y Yom Kippur. La perspectiva del Baal Hasulam, o sea, es la tradición y el linaje que nos permite conocer a la mayoría de los gentiles, o sea, de los no judíos, de las personas que no pertenecemos ni practicamos el judaísmo como religión y que no nacimos como judíos estrictamente. Vemos esta tradición del Ari y luego del Baja Sulam que lo revela públicamente. Después de Rabach, que tiene una consideración de lo que es el trabajo espiritual, de la purificación colectiva, de las aplicaciones contemporáneas de la Kabbalah por Rav Lyman, y finalmente haremos alguna consideración para no judíos. Entonces, estos son el contenido. Este año la luna nueva, el domingo, el día 21, ocurrió con un eclipse que está, les ruego que paguen su micrófono, ¿puede ser? Gracias. Que fue precisamente en la constelación, o en el signo zodiacal, más que la constelación, en el signo zodiacal de Virgo, y afecta a Virgo y a Piscis. Entonces, para aquellos que tengan intereses astrológicos, es importante que consideren que además de que es el comienzo de un año, es el comienzo con una profunda interiorización. Al haber un ocultamiento de la luz, lo que queda a nuestra entera disposición es la perspectiva profunda de nuestro interior. Entonces, aunque ustedes no estuvieron precisamente conscientes de este momento, cabalísticamente hablando, ocurrió y produjo importantes influencias en su interiorización, o sea, en la penetración de su realización, del darse cuenta, de concientizar su eje Virgo-Piscis. Y además está Rosh Hashanah, que desde el punto de vista cabalístico judío es el principio del año, y el Yom Kippur, el 10.º día del año nuevo, la condición del perdón. Como renovación espiritual, el comienzo del año es un momento de reflexión. Son tiempos, no momentos, son tiempos de reflexión profunda
sobre lo que hemos hecho, sobre lo que hicimos todo el año pasado, desde el otoño del año pasado hasta la fecha, las cosas que ustedes hicieron, las intenciones que tuvieron. Recuerden que en Kabbalah la intención es altamente significativa y conviene reflexionar en ello. Conviene reflexionar en todo lo que hicimos durante el año, pero no desde una perspectiva culposa ni desde una perspectiva vergonzosa, sino desde una perspectiva responsable. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es mi camino espiritual? ¿Qué cosas logré corregir? ¿Qué cosas tengo por corregir? ¿Qué condiciones espirituales que son evidentes para mí, que me obligan a reflexionar, en esforzarme disciplinadamente en corregir y prepararme para vivir este nuevo año, para crecer interiormente, para darme esa oportunidad de alegría? O sea, por eso les decía, darse la oportunidad de estar contento. Yom Kippur como un día de introspección y perdón. Entonces tenemos estos 10 días a partir del año nuevo, en donde cada día la plegaria, la oración debe salir desde nuestro corazón para aprovechar este egregor, para aprovechar esta energía de enorme pureza que está presente en el ambiente y desde ahí ver con claridad todas las condiciones que requieren atención. Y al hacer esta introspección profunda, el Yom Kippur, Yom en hebreo es día y Kippur, lógico, es expiación, es la traducción literal más conveniente, lo traducimos en el lenguaje coloquial como perdón, pero es realmente expiar las culpas, expiar las consecuencias de los actos irreflexivos o los actos inapropiados que desarrollamos durante todo el año anterior, y durante los 10 días nos preparamos para hacer este examen de conciencia, no en una actitud crítica, sino en una actitud de aprendizaje, en una actitud de responsabilidad, en una actitud de alta carencia. Al darnos cuenta de lo que nos hace falta, abrimos un portal maravilloso para hacer nuestra oración al Creador. Generalmente nuestras carencias abren ese portal y empezamos la práctica del perdón, enfatizando precisamente ese día, que en este año será el día 1 de octubre. Tómense el tiempo, tómense la oportunidad de perdonarse a ustedes mismos. Insisto, no en una posición culposa, sino en una posición de reconocimiento. Si ustedes vivieron la plática de la aceptación, aceptando cómo fue su año, qué estado de conciencia están viviendo ahorita, y desde ahí hacer un ejercicio de perdón. Y la purificación, la limpieza, la higienización interior. Limpiar internamente los canales que fueron, no quisiera usar un término escandaloso, que fueron profanados, sino que perdieron ese aire de divinidad, de limpieza, de amor, de lo superior.
y tomar ese ambiente, tomar esa situación para facilitarnos nuestra limpieza propia, reflexión y arrepentimiento sinceros. O sea, no solo necesitamos reconocer que hemos cometido acciones impropias, sino que hacer una verdadera aproximación de arrepentimiento. Es decir, ¿cuánto tengo que profundizar en el análisis de aquellas acciones que me llevaron a realizar esas acciones impuras, indebidas o impropias? Muchas de ellas partieron, queridas amigas, queridos amigos, desde la condición del desconocimiento o desde la irreflexión. Entonces, prepárense en estos días para, a través de una actitud de cambio, de una actitud de erradicar esos vicios, esas actitudes que repetimos como patrones derivadas de nuestra propia experiencia, derivada de nuestra propia genética, que son parte de nuestra personalidad en el temperamento y el carácter, y hagamos una intención de cambio. O sea, cambiar para acercarnos más a la luz. Seamos como seres vivos, partiendo desde la enorme paciencia de los minerales o el enorme apetito de los vegetales por la luz o la profunda amor por la vida de los animales y la necesidad de la conexión de los seres humanos. Entonces, hagamos esta purificación interna. ¿Qué valores humanos y espirituales debemos de estar practicando? Es como una rampa de ascenso desde Rosh Hashanah. Empezamos a subir la intensidad de estos valores y de esta espiritualidad. Hoy es el día 4 y el arrepentimiento y la reflexión se destacan como valores fundamentales para el crecimiento espiritual y reconciliación. Nos permiten salir de una condición irreflexiva. La humildad y la responsabilidad, más que la culpa y la vergüenza, humildad y responsabilidad. Pilares para comprometerse con el bienestar personal y colectivo. Y mejorar personalmente. Siempre hemos dicho, siempre hemos sabido que la divinidad nos llevará a un estado de purificación. Pero en la medida que nosotros colaboremos con ese proyecto, aceleramos el proceso. Y las celebraciones promueven esta búsqueda constante de superación personal y el bienestar en la comunidad. No solamente estamos pensando en nosotros mismos, sino también pensar en los demás, en aquellos que te rodean. ¿Cuál es la visión cabalística de estas festividades? La visión cabalística de estas festividades es muy profunda. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué de estas festividades? La Kabbalah nos hace reflexionar en condiciones importantes. No solo la lectura del Génesis o la referencia del principio del año y el valor de la luna nueva, que ocurre cada 13 o 14 veces en los años embolismales, sino desde el punto de vista de su significado.
¿Qué significa literalmente empezar el año? ¿Qué significa simbólicamente empezar un año? ¿Qué interpretación debemos darle al comenzar un año? Y sobre todo, todas aquellas cosas que están detrás del velo de la secrecía. Entonces, como cabalistas tenemos que ver esta, estas festividades con una perspectiva de múltiple aproximación. Tenemos una realidad espiritual oculta. La Kabbalah explora dimensiones que no se perciben en los sentidos físicos, lo hemos dicho muchas veces, el 1%, el 99%. Entonces, ¿qué ocurre en este momento de festividad en aquello que no estamos viendo? ¿Dónde están las energías? ¿Cómo se han preparado? Dicen los maestros, el Hasadim, la energía que viene de Gesed, la primera de las Sefirás, la más misericordiosa, la más pura, la más limpia, que pertenecen al Serampín, el pequeño rostro, en donde hay toda la potencialidad del amor, está presente en toda su intensidad. La Geburá, la energía del juicio, se reduce, se suaviza de una manera maravillosa. No somos duramente penalizados por nuestras malas acciones, al contrario, se nos invita a reflexionar en el aprendizaje que nos dejaron y el valor y el precio que tuvimos que pagar por ellas, derivados de las leyes existentes, derivados de las misbot existentes y su incumplimiento, nos producen una, una comprensión, no un autoflagelo, sino una comprensión suave, misericordiosa. Y así sucesivamente, cada una de las sefirot nos da una presencia específica en estas fechas, pero todas están orientadas a nuestro crecimiento. Es un tiempo divino, espiritual, maravilloso. Acérquense a la meditación, acérquense a prácticas espirituales, practiquen sus disciplinas con verdadera devoción. El segundo principio es una conexión con la luz divina, que busca la unión del alma humana con la luz divina para lograr un equilibrio espiritual y un crecimiento. O sea, todo el ejercicio cabalístico tiene este propósito, la conexión. ¿Cuántas veces durante el día te conectas? ¿Cuántas veces durante el día enciendes el switch y elevas tu mirada hacia lo superior? Y no solo tu mirada física, sino tu mirada espiritual. El abrir la coronilla y permitir que la conexión con lo superior sea algo realmente trascendente, para lograr un balance, para lograr un equilibrio, para deshacernos de toda la tensión orgánica, física, emocional y racional y entrar en la paz de lo divino. Y el tercer principio esencial en estos días, la corrección y elevación del alma. La práctica de la Kabbalah busca la corrección interna y la elevación del alma mediante el autoconocimiento. Conócete. Conócete para que aquello que ha llegado a tu vida de una manera inapropiada adquiera las dimensiones y las expresiones de las leyes naturales y divinas y se adhiera a ella de manera natural, a través del autoconocimiento.
Entonces, estos tres principios de una realidad que no vemos, pero que está presente, de una conexión recomendada constante y profundamente, simplemente con elevar la mirada y decir hola, decirle a estas fuerzas superiores que llamamos el Padre, estoy contento y contenta de aceptarte y de vivirte y corregir aquello de nuestras almas que tenga que cambiar para quitar esas clipot, quitar esas cáscaras, quitar esas condiciones que nos impiden integrarnos, hacer la adhesión con el Creador. Desde la perspectiva cabalística hay ciclos energéticos y espirituales. El, perdonen, el año cabalístico simboliza procesos de transformación y crecimiento espiritual interno. O sea, a lo largo del año nos vamos transformando. La divinidad nos ha diseñado vitales a través de un ritmo, vitales a través de una vibración. Tenemos ascensos y nos acercamos a la luz y tenemos descensos y nos sentimos alejados. A lo largo del año ocurre un gran ciclo que va desde aquí hasta Hanukkah en el solsticio de invierno, de nuevo hasta Pesaj y de nuevo al verano. En esos ciclos, en los grandes ciclos de movimientos de traslación de la Tierra, tiene una simbología para nuestro crecimiento y transformación. O sea, cuando nos sentimos en ese estado elevado, cuando sentimos que el Creador y nosotros estamos en una comunión, estamos respetando esa alianza que hemos firmado, es decir, yo creo en ti, yo voy a estar adherido a ti, yo voy a tenerte presente sobre todas las cosas y en primer lugar, nos sentimos excelsos. Pero luego nos enfrentamos a nuestras propias orientaciones y nos enfrentamos a nuestras propias condiciones y descendemos. Entonces, estos ciclos vitales transcurren a lo largo del año y tienen el propósito de incidir en nuestra conciencia para transformarnos. Hay una renovación del alma en este ciclo. Rosh Hashanah marca el comienzo y es un momento crucial. O sea, ustedes han visto la energía que un bebé recién nacido tiene y los primeros meses de su vida, aquella masa hermosa, limpia, el aroma dulce, el aroma limpio que tienen los niños cuando están obviamente aseados, cuando están, pero simplemente ese aroma vital de limpieza, de purificación, así es este año y así se encuentra el año en este momento, en esa vitalidad, en un crecimiento vertiginoso, pero en una pureza extraordinaria. Y es crucial para reflexionar y renovarnos. Y el Yom Kippur, el perdón, hacer una revisión espiritual, e haciendo una introspección profunda y reparando el alma para avanzar en el desarrollo. El temor, el temor es una de las obstáculos, el miedo para crecer, para desarrollar. Vivamos, vivamos con una enorme fe, la superación para revisarnos espiritualmente. El maravilloso efecto que el perdón tiene es que produce lo mismo que Pesaj. Te libera de una esclavitud de responsabilidad cuando te perdonas y pides perdón a otros o a otros. El trabajo espiritual, el trabajo interno en estas fechas
interior y autoevaluación. La Kabbalah destaca la importancia de mirar hacia adentro para evaluar y corregir pensamientos, comportamientos personales, emociones que no hemos logrado superar, apegos que siguen ahí, positivos en la gente que amamos, negativos en la gente con la que no hemos logrado una reconciliación, principalmente porque no hemos sido capaces de valorar qué es lo que sentimos y por qué. Y más que depender de un ritual externo, son días sagrados para enfocar la transformación interna más que en prácticas rituales. Se me fue ese adjetivo de superficiales, o sea, pueden ser simplemente prácticas rituales, pero lo más valioso es el enfoque de transformación interna. Afortunada o desafortunadamente no vivimos la tradición hebrea, la mayoría de nosotros somos gentiles y no conocemos el seguimiento tan riguroso que se celebra durante ese día y los días subsecuentes. Dura 2 días la fiesta, el día 1 y el día 2 de Tishrei, y es lo que se come, empieza con el soplo del shofar. Es un cuerno de carnero que hace vibrar en una frecuencia profunda el aire, perdón, y anuncia la purificación. Entonces, el soplo de ese cuerno, y por eso la primera filmina de la presentación tenía el vino, tenía las semillas de granada, tenía una manzana, tenía miel, porque así se celebra el año nuevo, deseando que sea muy dulce, deseando que sea muy jugoso, deseando que sea muy nutritivo. Y estos rituales solo son el exterior. La invitación es ir al interior. La invitación es que reflexiones profundamente en darte cuenta. El Ari, este personaje del siglo XVI, 1530 más o menos, vivió 38 años. Había nacido en Jerusalén, pero se lo llevaron a Egipto porque se casó con un judío que vivía por ahí y que entre sus múltiples pertenencias tenía una isla. Pues el Ari estaba casado con su hija, pero era un hombre profundamente espiritual. Practicaba un judaísmo místico, practicaba fundamentalmente el judaísmo, y él encuentra el Zohar, este libro que descifra la comprensión de el Antiguo Testamento, de los 5 libros del Antiguo Testamento, de los preceptos bíblicos y de la enseñanza y la alimentación espiritual, conocido como Torah. Y frente al Zohar pasaba semanas enteras en un estado de silencio y meditación. Y él descubrió, en estas fechas, descubrió en la lectura de Tishrei la revelación del significado de Rosh Hashanah y Yom Kippur, porque son fechas profundamente tradicionales en la cultura hebrea, en la cultura judaica. Pero él les dio este nuevo significado, menos ritualístico y más de búsqueda de crecimiento del interior, de crecimiento del individuo, del acercamiento hacia aquello
que tiene que ser atendido en tus intenciones. Aprovechar este tiempo místico para lo mejor. El Ari es una figura histórica, Isaac Luria era su nombre, del siglo XVI, 1530 más o menos, reconocido por sus profundas aportaciones a la tradición mística judía. Hay múltiples enseñanzas con una característica importante. Como todos los grandes hombres que han influido en la humanidad, el Ari nunca escribió nada. Toda su enseñanza fue de labio a oído. Fueron sus estudiantes los que hicieron una recopilación de su enseñanza. Pero él no escribió absolutamente nada. Y esto a mí personalmente me hace reflexionar la grandeza de algunos hombres como Sócrates, que lo único que escribió fue su apología cuando decidió tomar la cicuta. Pero la gran enseñanza que dejó Sócrates a la humanidad del Occidente es indiscutible. Jesucristo nunca escribió nada. Y ustedes pueden imaginar la influencia que el Maestro Jesús ha tenido en la humanidad, en el Occidente. Asimismo, me permito comparar al Ari con ese nivel de grandeza. El Ari nos enseñó sobre la corrección y elevación del alma como un camino espiritual fundamental. Posteriormente se trabajó más en la forma y en el proceso de trabajo, pero él nos invita a corregir el alma. Y nos reveló la estructura espiritual del universo, nos permitió conocer con sus ideas el universo y la Kabbalah luriánica. Todo lo que estudiamos en la actualidad, el árbol de la vida, el Zohar, la Torá, son enseñanzas del Ari. La interpretación del Ari sobre Rosh Hashanah dice que es un nuevo ciclo espiritual, marca el comienzo de un nuevo ciclo para elevación del alma. O sea, es un ascenso y un descenso completo a lo largo de los descensos estacionales y a lo largo de los descensos mensuales y ascensos mensuales que nuestra alma tiene. Entonces es un gran ciclo de renovación del alma, en donde la voluntad de corrección se despierta la intención durante esta festividad. O sea, tengo la intención de corregir. Y recuerden, la intención es en silencio, la intención es confidencial, pero produce importantes resultados cuando es positiva, se nota. Y cuando es débil o carente, se nota también en un resultado pobre. Entonces, la voluntad, la intención de corrección debe salir desde lo profundo de nuestra alma. Y debemos elevarnos hacia una luz divina. El alma se eleva buscando iluminación y buscando pureza. En la medida que nos aproximamos, hay más pureza, hay menos pesadez y nuestra alma se simplifica. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras necesidades tienden a una simplificación. Algunos extractos sobre Yom Kippur. El Yom Kippur es un día dedicado a purificar el alma y a liberar cargas espirituales negativas. Esto es lo más importante que nos enseña. Liberar cargas espirituales negativas. O sea, cuando nos conducimos de una manera inapropiada, con poca ética, con una rebeldía hacia lo moral, queda una carga espiritual, en la actualidad empiezan a aparecer términos como cicatrices, como heridas espirituales, pero no es más que una negatividad
que debe de ser, que debe de ser higienizada, que debe ser limpiada. Y este es un ejercicio. No necesitamos rituales, no necesitamos absolutamente nada, excepto la intención de purificar. La reconciliación espiritual permite reconciliar el alma con la fuente divina, promoviendo la restauración interna. Todas las puertas del cielo están abiertas. Todos los ángeles están con los brazos abiertos. Toda la energía espiritual está al alcance de nuestra voluntad. Restauremos y perdonemos a nivel profundo, conectando espiritualmente con uno y con los demás. Valja Sulam retoma la enseñanza de Lari 300, casi 400 años después. Valja Sulam nace a finales del siglo XIX y enseña a principios del siglo XX, vivió las dos guerras y fue un hombre extremadamente útil espiritualmente. Levi Aslak, lo llamamos Valja Sulam, lo hemos hablado siempre porque Valja Sulam, Val significa dueño y Ha Shulam significa escalera. Es el dueño de la escalera espiritual. Es el que está al principio de la escalera, donde nos dice cómo comenzar el ascenso, cómo empezar a ascender de una manera permanente. Porque nuestros ascensos y descensos espirituales, cuando están solamente atados a nuestra voluntad y a nuestra poca sabiduría, van subiendo y bajando. Pero Él nos propuso peldaños firmes y específicos para ir corrigiendo y al corregir ascender, despertando nuestra alma para una conexión superior. Su legado cabalístico es importante porque él abrió la Kabbalah a todos y cada uno de los seres humanos del siglo moderno. Dejó de ser un acceso solo para judíos, dejó de ser para, solo para personas del género masculino. Lo pueden entender y empezar a ver los jóvenes, los niños empiezan a escuchar y a sentir la sabiduría de la Kabbalah. Y esto se lo debemos a Val Hasholah. Influyó en el desarrollo espiritual, obviamente con lo que nos enseñó. E hizo popular la Kabbalah, sus enseñanzas para el crecimiento espiritual colectivo de la humanidad. ¿Qué citas o qué nos dice Val acerca de Rosh Hashanah? Es un despertar del alma. Es como un amanecer, es ese estado en donde nos encontramos con una conciencia alterada, donde despertamos desde lo profundo de nuestro ser y reflexionamos. Nuestras revelaciones son distintas, nuestra visión es distinta y habla ya de una corrección del mundo para preparar esta corrección necesitamos valores de amor y de unidad. Pero tenemos que visualizar a todo el mundo. Y ustedes que ya han estudiado Kabbalah entienden que no solo es el mundo del reino, no solo el mundo de Malhut, sino aquellas partes de nuestros mundos que no tienen la propiedad para estar en condiciones de conexión, aunque están altamente preparadas para habitar en nosotros, se corrigen en todos los niveles de nuestra
de nuestra existencia, de nuestra vitalidad, de nuestra vida. Algunas citas de purificación de Valhasulam: purificar el ego. Yom Kippur simboliza la limpieza del ego para alcanzar un nivel superior de espiritualidad y humildad. Es darle al ego esa orientación y esa confianza de que no se desboque, de que no se revele, de que no nos jale hacia los placeres simples y mundanos para garantizar nuestra supervivencia, sino que seamos humildes. La perfección espiritual es el día sagrado que representa la perfección espiritual y el balance interior. Todo está dado para que en ese día hagas un corte de caja y quedes en tu centro espiritual. Imagínense cuánto valor tiene que tú te quedes espiritualmente centrado y preparado para todo año completo. Expías todas las consecuencias de tu accionar indebido, impropio o inconveniente. Quedas totalmente restablecido, o te da un reset, como dicen los jóvenes ahora, volver el kilometraje a cero. Reconciliado con el universo y con toda la globalidad. Ideas maravillosas que nos regala Marja Sulam. Ravach, su hijo, heredó toda la santidad, pero además estaba dotado de una capacidad de reflexión y comunicación impresionante. Era capaz de discernir viendo, observando cada sentimiento, cada pensamiento, cada sensación. La ambivalencia de algunos momentos es revelada por el Ravach. Y él nos regala esta idea de trabajo espiritual colectivo. Nos invita a hacer este tipo de reuniones en donde juntos debemos de hacer trabajos espirituales. Juntos debemos de pulirnos unos con otros, de luchar unos con otros. Tenemos las enseñanzas de la Kabbalah. Dedicó su vida entera a hacer una práctica. Volvió a Jerusalén, luego volvió a la parte cercana de la costa y dio y dedicó su vida entera a enseñar en escuelas de Kabbalah. Claro, cumplía con sus misbot, con sus preceptos, pero el resto del tiempo, mañana, tarde, noche y madrugada, se dedicó a enseñar Kabbalah. Y enseñarlos en equipo. Es decir, no hay forma de que nos salvemos en la individualidad. Es visto como un camino colectivo hacia la elevación espiritual y la conexión entre individuos. Cuando nos conectamos entre individuos, abrimos la oportunidad de conectarnos con lo superior. Esa sensación de trabajar en equipo, en pequeños grupos, les he dicho siempre, vamos a crear un grupo donde de alguna manera, cada día, diariamente, se haga una práctica y una reflexión y un discernimiento espiritual, para que vayamos explorando los sentimientos y las emociones que produce el trabajo colectivo superior. Esta perspectiva grupal de Rosh Hashanah que da Ravach
nos hace el mismo llamado, pero ahora que despertemos en conjunto, que despertemos todos, que todos nos demos cuenta, que todos ascendamos tomados de las manos, tomados del corazón, con un juicio suavizado, con un juicio sereno, que no lastime al vecino, que no lastime al hermano que trabaja en mi grupo, y despertemos en unidad y en conciencia compartida. Es maravilloso hacer este trabajo, tener nuestro grupo y trabajar diariamente en la medida de lo posible, en una enseñanza, en una reflexión, en un discernimiento. Y desde ahora mismo nos sugiere que nos preparemos para un nuevo ciclo, para un nuevo año, en todo el grupo, dando, recogiendo las condiciones de corrección para crecer con el grupo que será hasta el punto donde el más atrasado del conjunto crezca. Por lo tanto, y es labor de cada uno de nosotros, hacer que una persona y otra tenga los medios, la oración, la plegaria, el empuje para que se corrija y para que se vaya conectando al grupo, para que en el grupo reconozca la conexión con lo superior. Rabash también nos da la idea de reconciliación, pero ahora colectivamente. Imagínense que todos de una manera silenciosa emitamos el día 1 de octubre, el día 1 de octubre, un pensamiento de perdón, un pensamiento de me disculpo por todo aquello que he realizado, que te ha lastimado, que te ha ofendido, que te ha dañado, que te ha sacado de balance. Imagínense el poder que tiene esta reconciliación. Tiempo para sanar rupturas. ¿Estás enojada con alguien? ¿Estás enojado con alguien? Es un bello tiempo para llamarle, aún corriendo el riesgo de que no te tome la llamada. Y no empieces la conversación con un perdóname. Empieza la conversación con un te quiero. Empieza la conversación con un te he extrañado. Empieza la conversación, reconozco tu grandeza. Y de esa manera abrirás portales de amor, abrirás portales de perdón y abrirás portales de sanación entre tú y ese grupo o entre tú y esa persona. Y conéctate armoniosamente, no buscando absolutamente nada excepto el deseo de estar conectado, el deseo de estar cerca del grupo y de las personas. Que las almas empiecen a vibrar en la misma frecuencia, de la misma forma, con el mismo amor. Y así, tomados de las manos, así, en una actitud de escoger la vida, si tenemos que escoger, escojamos vivir y vivir en una situación y condición de amor y de armonía. Michael Lyman, uno de los alumnos más apreciados del Davach, da ya una aplicación muy contemporánea del Rosh Hashanah y del Yom Kippur, sin perder la perspectiva tradicional, compartiéndonos todas las enseñanzas íntimas a través de libros, de apuntes de Rabash, de cosas que vivió con él, de cosas que aprendió y escuchó de él, y que ha hecho un trabajo de difusión encomiable. Tiene más de varios millones de seguidores con los cuales se conecta o está en disposición de conectarse 3 o 4 veces cada día.
Empieza la primera conexión a las 3 de la madrugada, hora de Israel, en Petah Tikva, es un pueblo cercano a Banuj, en el occidente de Israel, y desde ahí todo el tiempo está conectándose constantemente con todo aquel que desee conectarse. Y está compartiendo enseñanzas, y la primera clase le llaman la matinal, la que empieza a las 3 de la mañana. Es una clase larga, dura 2 horas, y está hablando, reflexionando con todos los presentes de una manera profunda. En estos días ha revelado enseñanzas maravillosas, enseñanzas trascendentales para el Rosh Hashanah y el Yom Kippur. Tiene una aproximación ya científica de la Cábala. O sea, ya empieza a hacer esta recomendación de la era del Acuario, en donde tenemos que ver las cosas con más objetividad, con menos fanatismo, con menos adoctrinamiento y con una mayor forma de ver la vida desde una formalidad científica. El Ralph Lyman tiene doctorado en filosofía, es un hombre altamente estudioso y hace sus propuestas desde una perspectiva lo más alejada posible a la religiosidad y a las condiciones ritualísticas. Invita constantemente a aproximarse a las vivencias cabalísticas desde la perspectiva interior. Como una ciencia espiritual, ofrece herramientas para el crecimiento interno y la comprensión del universo. Retoma toda la enseñanza de todo el linaje y lo muestra científicamente. Nos invita a superar los conflictos, principalmente para que haya un conflicto somos una parte activa de él. Promueve la Kabbalah para ayudar a resolver esos conflictos, y ya sean personales, ya sean sociales, mediante entendimiento y conexión. Comunicación simple, comunicación clara. Decir simplemente lo que sientes y expresar lo más puramente tu intención para conectarte con las personas y a través de las personas con lo superior y con lo divino. Es un camino seguro conectarte a Dios, conectándote a las personas. Y desarrollar una humanidad unida. El enfoque actual busca una humanidad unida basada en valores espirituales y en cooperación de unos con otros. Algunos extractos sobre el proceso de evaluación del Rosh Hashanah: la autoevaluación profunda, la identificación del ego y la transformación consciente. Mírate, identifica tus miedos, identifica cuáles de tus miedos te ayudan a la supervivencia y transfórmalos conscientemente. La visión de Lyman sobre el perdón y la conexión libera resentimientos, fortalece conexiones y promueve la paz interna y externa. Todos los resentimientos que quedan cuando tú mismo te ofendiste y actuaste de manera impropia entre una relación o entre un grupo de relaciones, es el momento de liberar estos resentimientos y perdonar a otros, promoviendo una paz interior, fortalecer las conexiones. El perdón fortalece la conexión entre las personas y fomenta unidad y armonía. La promoción de paz interior y exterior. Yom Kippur inspira la paz interna y externa a través de la reconciliación y la solidaridad. Ayudar a otros. Recuerden, desde el amanecer del día 1 de octubre, hacer reflexión y corrección de resentimientos. Tiempo de corregir. Prácticamente fuera del contexto judío, o sea,
tiene el mismo significado, aunque no lo denominemos Rosh Hashanah, es el equinoccio de otoño. Y se celebra en todas las culturas del mundo. Es el punto de balance. Es tan armonioso y equilibrante que en la tradición astrológica es el principio del signo de Libra. Es en donde empezamos a armonizarnos, en donde empezamos a vivir en paz. Entonces, fuera de este contexto, hay valores universales, que es un principio de renovación. Está empezando el año, está empezando la traslación de la tierra. Representa renacer y oportunidad de comenzar de nuevo. Un valor presente en muchas culturas. El valor del perdón fomenta la reconciliación, la paz interior, esencial para la armonía entre personas y comunidades. El valor de la introspección. Qué importante es introspectar. O sea, no solo estar en un estado de meditación, sino que alojarse física y espiritualmente en ese punto del corazón, en ese punto donde tú tienes concentrado el valor de tu ser y por último la unidad y trascendencia, unidos como grupo y trascendiendo como ser humano. ¿Cómo debemos de meditar inspirados en la Kabbalah y en Rosh Hashanah? Ayudándonos a cultivar una mayor conciencia y presencia en el momento actual. Hacer ejercicios de perdón y hacer una conexión interior. Esto hace la matesis. Va a mejorar tu calidad de vida. En una paz interior estás más en condiciones de ser creativa, generativa y estar tranquila, estar tranquilo y desarrollar la empatía. Hacer lo que tengas que hacer para que otras y otros sientan magnetismo, confianza y tranquilidad cuando están cerca de tu persona. Para cerrar, amigas, amigos, insistimos en la renovación espiritual, el alcance universal de este principio del equinoccio y darle a esta sabiduría ancestral una actualidad. No es a través de acariciar la historia como logramos la reconciliación, sino a través de vivir este momento presente, en esta alegría y en esta dulzura del momento y en un camino del perdón para el día 1 de octubre. Disfruten estos días y gracias por su tiempo y su atención. Dejo de compartir. Y si hay comentarios, si hay preguntas, si hay cualquier participación, es lo que le genera, es lo que le da actualidad a esta plática. Entonces, Giovanna tiene la palabra para concederla y conceder el derecho a los demás. Gracias, profe. Irma, ¿tienes la palabra? Gracias. Buenas noches a todos. Profesor Leopoldo, a medida que iba escuchando todo este proceso ay, la palabrita Roshana, Rosh Hashanah. Rosh, Rosh Hashanah. Rosh es cabeza, recuerden. sí, iba haciendo como se me va la palabra, bueno, ¿qué tan similar es el tiempo de Adviento de Navidad en el cristianismo con esto que usted nos está hablando del judaísmo? ¿Por qué si ambas
son tan parecidas? Porque hay diferentes ciclos de tiempo, o sea, en la cábala el inicio del año sería en el otoño. Y sí, el otoño, el símbolo es el desprendimiento de las hojas, el desprendimiento de todo lo para una renovación, ¿sí? Y termina o inicia con la primavera, ¿no? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué me puede decir con esto del cristianismo con el judaísmo en los tiempos esos? Porque yo lo veo muy parecido. Los tiempos de Adviento, de esa reconciliación con uno mismo, de ese darle fin a todo lo que se vivió en ese año que no fue bueno para nosotros y empezar de nuevo. ¿Sí? Esto, Totalmente. Perdón, adelante, adelante, no, terminé. era lo que iba a decir. Gracias. Eh, Les comparto una experiencia. En algún momento se hizo una mesa redonda donde se invitó a un rabino de la escuela judaica, de la religión, acá en Monterrey, de un sacerdote católico y de un practicante de yoguismo, y de las culturas, hinduistas. Y se le dio la palabra primero al sacerdote católico y entonces dijo, un momento, primero que hablen nuestros abuelos, nuestros antepasados. O sea, toda la liturgia católica viene del judaísmo. Lo único que sucedió es que las fiestas de liberación de los romanos empezaban en el solsticio de invierno. Entonces trasladaron toda la posición de renovación hacia las Saturnales y empezamos el año nuevo gregoriano en diciembre, el 31 de diciembre. Pero es absolutamente idéntico el tiempo de Adviento, el tiempo de renovación, el tiempo de prepararnos para la llegada del año nuevo, para encender las velas en los rituales de Rosh Hashanah están adornados por velas en todo momento. Viene de ahí nos enseñaron nuestros abuelos a hacer rituales, ¿verdad? Y nos hace reflexionar, como usted lo recuerda con tanta claridad, es el tiempo de Adviento. Es el tiempo de preparación para vivir un año nuevo con entusiasmo espiritual, con limpieza espiritual y con un impulso nuevo. Excepto que le damos el arranque en el otoño. Y después, por convenciones culturales, las fiestas romanas ya eran en diciembre, los saturnales eran en diciembre, pues vamos a moverlo hacia el siguiente punto importante de la traslación de la Tierra. Pues dos solsticios, dos equinoccios, le damos a esta fiesta un parecido litúrgico y la movemos un poquito hacia adelante. Recordemos que Jesucristo no era cristiano. Jesucristo era judío y practicaba rigurosamente las fiestas del calendario judío. Entonces, cuando Jesucristo estaba celebrando la cena de Pesaj, el miércoles santo, que después lo llamamos miércoles santo, fue el principio de su apresamiento, de su calvario y de su muerte, porque estaba celebrando una fiesta judía, estaba celebrando Pesaj, que casualmente significa la liberación. Entonces sí, querida Irma, nuestros abuelos son judíos, y todavía más profundo y significativo para nosotros, los españoles que se vinieron a vivir a la Nueva España,
muchos eran sefarditas judíos, judíos sefarditas, porque se había hecho un edicto por los reyes católicos en el año de 1492, el mismo año que se descubrió en América, pero en este caso en marzo, ¿verdad? América se descubrió en el otoño, en el equinoccio de otoño, pero en el equinoccio de primavera se hizo un decreto diciendo todos los judíos que vivan en España tienen que convertirse al catolicismo. Entonces, la persecución era muy fuerte y muchos judíos que vivían en España no eran ni uno ni dos, o sea, toda la parte occidental, toda la parte del sur estaba llena de judíos. Es decir, toda la península, Portugal, estaba llena de judíos. Entonces, los que pudieron llegar a Portugal se fueron, los que pudieron irse a los Países Bajos se fueron, pero muchos se vinieron de la Nueva España. Y nosotros descendemos de judíos. Y por eso somos tan católicos, porque los españoles que vinieron practicaban un catolicismo impuesto, pero sobre todo un catolicismo para salvar la vida. Entonces, muchos de nosotros que estamos aquí presentes venimos por esa curiosidad, una curiosidad de nuestro ADN. Buscamos una reconciliación. Es una curiosidad genética y una necesidad genética reconciliarnos con aquellos ancestros, con aquellos ancestros que tuvieron que renunciar a toda su energía dogmática para poder sobrevivir. Porque literalmente los que no se hicieron católicos los mataban. Entonces, todas esas creencias tuvieron que ser cortadas así, de tajo, y quedaron en nuestra genética con una necesidad de resolverse. Por eso la Kabbalah nos llama tanto la atención a muchos de nosotros, porque lo traemos en el ADN. Muchas gracias. ¿Puedo preguntarle otra vez? Adelante, Irma, es una conversación, Gracias. adelante. El significado del candelabro son 7 velas, ¿verdad? En la Cábala. Ujú, sí, ¿Y son, qué sí, significa? ¿Los 7 días de la semana porque acá en la Iglesia Católica, en el tiempo de Adviento son 4 velas. Son las 4 semanas de preparación. de acuerdo, de acuerdo. ¿Y Eh, el de 7 velas qué significa? ¿Han oído la expresión del cabalístico 7? O sea, el número 7 tiene múltiples significados. O sea, le voy a dejar así poquitos para que sea 7 días de la semana. En el séptimo día, Dios descansó. 7 colores del arco iris. Nos regala al final de cada lluvia un arco iris para recordarnos su gracia y su otorgamiento. 7 notas musicales para armonizar nuestros oídos. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Es el septenario. El septenario, las 7 sefirot inferiores, o sea, quitando el triángulo superior de Keter, Jochma y Binah, Sí. las siete sefirot inferiores tienen el significado de vida, o sea, es hasta donde podemos llegar y desde donde podemos recibir en nuestros sentimientos. Ya Binah, Jochma y Keter ya es una energía sutil extremadamente elevada, pero aún así tenemos la obligación de buscarla. Entonces, los siete, los 7 brazos del candelabro representan toda esta condición cabalística. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Irma. Sigue Laura y luego Eva. Buenas noches. Muchas gracias, profesor Leopoldo, por toda esta gran
clase que nos dio. O sea, yo desconocía muchísimas cosas y muchísimos de los autores que nos brindó el día de hoy se lo quiero agradecer porque fue un gran trabajo de investigación. Y lo que yo quiero compartir es que finalmente yo soy nueva en la cábala, ¿verdad? Pero me he acercado a otro tipo también de conocimiento y de enseñanza. Y lo que me estoy dando cuenta es que todos los caminos conducen a Dios y a la energía del Creador, ¿no? Esta energía de otoño, que en esta tradición cabalística nos invita al perdón. Hace unos días hice una ceremonia con unos monjes tibetanos y el mensaje del monje fue ese, que era un tiempo para trabajar el perdón y la reconciliación. Entonces ahorita me está haciendo mucho sentido lo que estoy escuchando también desde la cábala, ¿no? Y con respecto a lo que acaba de comentar Irma, yo lo que sé es que también éramos culturas que nos regíamos por un calendario lunar, ¿no? Entonces, por ello es que empieza el año en otoño, por esos calendarios anteriores en las culturas tanto prehispánicas, mesoamericanas, el área de los celtas y todo ello se regían por calendarios distintos. Pero cuando se hace todo este proceso de evangelización y de conversión a distintas tradiciones o religiones, se conjuntan todos estos rituales para tratar de que las personas que en esos momentos realizaban esos rituales se convirtieran a las distintas tradiciones. Por eso es que no son tan ajenas, ¿no? Y por eso encontramos las coincidencias. Y la gran coincidencia es la gran tarea, ¿no? Lo que nos comentó usted, cuál es la tesis en lo que hay que trabajar y que es una gran tarea realizarla, porque finalmente yo creo que este proceso de revisión, de balance, de sacar la enseñanza de lo vivido y de perdonar no es para nadie más que para uno mismo. Es Que una intimidad personal, es un camino personal, es una solución personal. El Creador no inventó las religiones. Las religiones las inventamos los seres humanos buscándolo a Él, buscando la forma de llegar a Él, encontrando, tomando los esfuerzos que otros hermanos mayores han vivido y que les ha resultado benévolo o fácil o real lograr la conexión. Pero todas las culturas hablan de conexión. Ahorita que usted hablaba de la luna de otoño, de la luna, del calendario lunar, o sea, era muy evidente en el cielo, no necesitabas nada, ningún calendario para darte cuenta que estábamos en la primera fase de la luna o en la segunda o en la tercera o iba a haber luna nueva. Pero si ustedes recuerdan la canción, o sea, los que tengan un poquito más de 15 años como yo, aquella canción de las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas. Entonces, la armonía, la quietud, el brillo que la luna tiene en octubre, cuando ya estamos pasando el Yom Kippur, cuando empieza, ya llevamos 3 días después del cuarto creciente y empieza a brillar la luna sin llegar a una luna llena, porque la luna llena exalta nuestras emociones y en el Yom Kippur lo que necesitamos es estar en medio de lo de adentro y lo de afuera, perdonar a otros, pero desde adentro, ¿no? Entonces, es una condición favorable, pero el Creador está abierto a la conexión en la mañana, en la mediodía, en la noche, en verano, en invierno, en otoño y en primavera. No tiene fecha en el calendario, ¿verdad? Como dice la canción, ¿verdad? sí. Y una Pero pregunta, ¿quién pone los nombres a los maestros?
No lo entendí. ¿Quién les pone los nombres a los maestros? Porque nos dijo varios significados de los maestros de Por los... ejemplo, el Ari, Isaac Luria, el Ari le decían el Ari porque es el león. Era un hombre con una fuerza, era como el hermano mayor, con el maestro José Manuel Estrada. Tenía una fuerza, una vocalización y un poder espiritual impresionante. O sea, y los alumnos le pusieron el león, es lo que quiere decir el Ari. Y los alumnos así le decían, porque era impactante. Y él no escribió nada, ¿no? O sea, el dueño de la escalera, Bal Hasulam, le pusieron así, porque marcó una ruta muy clara, ¿verdad? Muy clara, el Bal Hasulam, el dueño de la escalera, de cómo era la forma de ir dando pasos espirituales que nos permitieran estar cada vez más conscientes y más receptivos, más amorosos y más serviciales. Servir más a los demás. Pues muchas gracias. Entonces, gracias, con mucho gusto a ustedes. No sé si hay algún comentario escrito o alguna Sí, cosa así. Eva, para cerrar. Muchas gracias, buenas noches y gracias por esta clase tan informativa y tan completa de algo que yo también desconocía y desconozco todavía mucho. Nada más mi duda es la siguiente. Leí que esta celebración de Rosh Hashanah lo marcan del 22 al 24 por la noche. ¿Por qué? ¿Por qué disminuyen? Usted nos dice que son 10 días y que como que el más importante con el que se culmina, que es el 1 de octubre, sería dedicado al perdón, pero vi que muchos lo marcan hasta hoy en la noche. Sí, la celebración ritualística son 2 días, el día 1 y el día 2. La celebración del Rosh Hashanah, del Año Nuevo. Es como cuando nosotros celebramos el Año Nuevo contando 10, 9, 8, 7, 6, el día del 31 de diciembre a las 12 de la noche en nuestro territorio, porque esto cambia a todo lo largo del territorio del mundo, ¿verdad? Y es un ritual que estamos juntos con la familia, llenamos la boca de uvas y estamos comiéndonos las uvas. Son cosas ritualísticas, ¿no? O sea, el creador no necesita que comamos uvas, ni no necesita que tomemos vino, ni no necesita absolutamente nada. Son cosas que los seres humanos hemos desarrollado y creado. Entonces, sí es muy exacto el momento del día 1, porque es la luna nueva. Es la luna nueva de Tishrei, del séptimo mes del calendario hebreo. Entonces, cuando está la luna nueva es el día 1 y al día siguiente es el día 2. ¿Verdad? Pero la celebración del recogimiento, de la interiorización, es de 10 días, desde el día 1 hasta el día 10. Y el día 10 es el día de más grandeza, de mayor grandeza espiritual, porque todos los portales del cielo se abren para entrar sin credenciales. No tienes que enseñar pasaporte, ni visa, ni nada. El cielo está con los brazos abiertos para recibirte, para perdonarte. Entonces, por eso el día 10, y se celebran también 2 días, el día 10 y el día 11 de Tigre, pero es solamente ritualístico. La importancia es el día 1 y el día 10. ¿Por qué? Porque son las 10 luminarias, las 10 esferas, las 10 sefirot del árbol de la vida, del 1 hasta el 10. Muchas gracias, maestro. Con gusto, Evita, gracias a ustedes. Profe, no tenemos más preguntas. Creo que... Laura quiere una. Dale, dale. Con las personas que se mueren en este periodo, si están de fiesta. Se mueren toditas, completitas. O sea, es
O sea, allá arriba no hay calendario. El calendario es un invento de nosotros. Arriba la energía está constantemente viva. No hay en la vida espiritual cabalística ni tiempo ni espacio. Entonces, allá llegas preparado para vivir un nuevo proceso trascendental en el momento en que lo comienzas. Aquí sigues, digo, estoy de fiesta, ya contraté el mariachi y tengo que cancelarlo porque se le ocurrió a mi pariente irse en estas fechas, pues sí, causa un problema. Pero a nivel espiritual, tu trascendencia es universal y sobre todo cósmica. El cielo no tiene tiempo, no tiene espacio. Allá no hay calendarios. Allá no hay. Y la visión que se tiene del efecto de la traslación de la Tierra sobre el Sol es así como ver Nintendo, como ver la televisión, ¿verdad? Ah, mira qué bonito está dando vueltas esa bolita ahí alrededor de esa estrellita, ¿verdad? Debe estar así Los Ángeles en muy buena onda, querernos mucho y decir, ay, yo me voy a encargar de cuidarlos a ellos porque son buena onda, todos los seres humanos. Es una aproximación muy personal, y Laurita, ¿no? Y le di un tono así un poquito, Y como dice Yom Kippur, ellos no trabajan ni hacen nada, solamente están en el recogimiento. Por eso me vino la duda de que entonces, ¿qué pasa cuando alguien fallece? sí. Ujú. Sí, o sea, se sigue todo el ritual. El ritual de exequias es muy poderoso y se sigue con un estricto rigor, ¿verdad? Con un estricto rigor de tapar espejos y hacer todo eso. Y reconozco que mi conocimiento de la cultura no es muy profundo. Yo no soy judío de nacimiento y sí he ido conociendo la cultura a través del estudio de la Cábala. Muchas gracias, maestro. No, gracias a ustedes, gracias por su inquietud y participación y que tengan un día hermoso, sobre todo un maravilloso Yom Kippur. Irma está levantando la mano. Sí, ya No para sé quién no, es. Va. no me Ya quiero le quedar Va. con la duda. No lo Es que queremos usted dejar, dijo maestro. literalmente, y se abren las puertas del cielo y entras sin Sin pasaporte, pasaporte. sin nada, Ajá, sin membresía ni nada. También esa es una construcción del hombre, ¿verdad? totalmente. Sí. Imagínate allá los Ángeles y San Pedro a ver de pasaporte mexicano y no tiene visa para el cielo. No, todo es energético. Estas Sí. cosas ocurren aquí en nuestra percepción. Ahí arriba es pura energía y todo ocurre de manera energética con una sincronicidad armoniosa maravillosa, mágica en verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Tengan un día maravilloso. El día 1 de octubre, hagan algo por ustedes mismos que es importante. Muchas Perdónense. bendiciones a todos. Y responsabilizarnos de nuestra espiritualidad. Muchas gracias. Gracias, Joana. Gracias, Gracias por gracias todo. a Feliz todos. noche, que estén Buenas bien. Nos vemos noches. el lunes. Hasta Hasta el Gracias, hasta lunes. luego. Que Bye. tengan buena noche. Gracias. Igualmente.